Shalom, bendiciones, Yahweh te bendiga. Estamos conectados ya a través de las redes, Ministerio de la Senda Antigua, Luz a las Naciones. Damos gracias a Yahweh por otro mensaje más que vamos a tener hoy. Así, bienvenidos a todos, que el Padre les bendiga. Ya estamos a través de Instagram, a través de Facebook. Y vamos a comenzar entonces con este mensaje. Vamos a hacer una oración al Padre, entregando este mensaje en sus manos y que sea de bendición para todo aquel que lo escuche. Que el Espíritu de Yahweh pueda hablar a tu vida, a tu corazón, pueda hablar a tu mente y puedas entender el mensaje que el Padre quiere darte hoy. Gracias, Yahweh, te damos por este tiempo, gracias por poder predicar tu palabra, gracias a cada uno de mis hermanos que están presentes, amigos, que tú puedas hablarles, bendecirles a través de este mensaje. Te damos gracias, Padre, por el ministerio y gracias porque todavía tú sigues hablando a tu pueblo. En el nombre de tu Hijo amado, yo te doy gracias y te damos gracias, Padre. Amén. Bien, hermanos, amén. Bienvenidos a todos. Yahweh les bendiga. Entonces vamos a iniciar con el mensaje de hoy, un mensaje de exhortación. El mensaje de hoy es un mensaje de exhortación, un mensaje donde el Padre va a estar exhortando a su pueblo, hablando a su pueblo, y que el Espíritu del Padre, el Espíritu de nuestro Padre Celestial pueda hablar a tu vida a través de este mensaje. Es un mensaje que el Padre me dio en tierra mexicana hace ya un año atrás. Un mensaje que Yahweh me dio hace mucho, ya va a ser un año. Y el Padre me permitió darlo hoy, compartirlo hoy. Y es un mensaje al pueblo de Yahweh. Es un mensaje a todo aquel que es parte del pueblo de Yahweh, todo aquel que es parte hijo de Yahweh, hija. Y el título es Ciegos, Sordos y Mudos. Y así es lo que Yahweh me decía cuando me dio este mensaje. Y me decía, muchos de mis hijos están ciegos, sordos y mudos. Están ciegos porque no están viendo lo que yo estoy haciendo. Están sordos porque yo les estoy hablando y no están escuchando. Y están mudos. ¿Por qué? Porque ellos no predican, no hablan, no enseñan mi palabra, mi Torá, mis mandamientos, mis verdades. Y eso es lo que Yahweh me decía. Me decía claramente, muchos de mis hijos no están haciendo lo que yo quiero que hagan. ¿Por qué? Porque me decías, están ciegos, sordos y mudos. Y no habla Yahweh en un plano físico, sino espiritual. Están ciegos espirituales. Porque muchos no están viendo lo que el Padre quiere hacer con su pueblo, lo que el Padre está haciendo y lo que el Padre va a hacer en los tres tiempos. Están sordos porque no están escuchando lo que Yahweh está hablando. Muchos están en sí con oídos tapados, espiritualmente hablando. Están poniendo su oído en otras cosas y no en la voz de Yahweh. Y también están mudos. ¿Por qué? Porque no están hablando, no están predicando, no están anunciando la restauración, la verdad. No están compartiendo nada de lo que Yahweh está haciendo. Y saben, así también, en su mayoría el pueblo de Yahweh está así, está ciego, sordo y mudo espiritualmente hablando, pero también el pueblo de Yahweh en su mayoría, pero también las naciones están cegados, están sordos, están mudos. Y todo viene a través del pecado. El pecado entró a la humanidad y hizo que el hombre se separara de Yahweh. Porque el propósito de Yahweh es que el hombre caminara con Yahweh en la tierra. Por causa del pecado, el hombre se apartó de esa intimidad que Yahweh tenía. Y nosotros sabemos que por causa del pecado, nosotros no nos podemos acercar al Creador. No podemos escuchar su voz. No podemos verlo a Él a obrar. No podemos en sí claramente comunicarnos con Él. Por eso tuvo que venir un nuevo pacto.
por medio de la sangre del sacrificio de su Hijo, nosotros ahora tenemos un mediador. Y a través de ese mediador podemos entrar libre acceso al trono de Yahweh en oración, en adoración a Él. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchos vienen a la senda antigua, muchos vienen a la verdad de Yahweh, muchos vienen al camino de Yahweh, pero en vez de tener una relación con Él, tienen una religión. Y terminan siendo ciegos espirituales, terminan siendo sordos espirituales y mudos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos repiten, muchos de los hijos de Yahweh, y eso es lo que el Padre me hablaba, muchos de los hijos de Yahweh repiten como loros. Porque lo escucharon del pastor, porque lo escucharon del siervo, porque lo escucharon en esta predicación, porque lo escucharon en esta escuela, repiten. Repiten todo lo que les dijeron, pero no tienen palabra de Yahweh, palabra viva, que venga a través de su espíritu. Muchos dicen, hablan cosas que van escuchando, pero otros dicen que ven. Dicen que tuvieron sueños, que visiones. Me han dicho a mí, pastor, siervo, Eric, me ha mostrado Yahweh que yo soy su idónea, que yo me caso con usted, que nosotros íbamos a tener una familia, que íbamos a tener visiones, que íbamos a viajar acá, íbamos a viajar allá. Yo soñé que hacía esto, que hacía el otro. Y la pregunta es, todo lo que hablan, todo lo que dicen, si es de Yahweh, se tiene que cumplir. Porque muchas veces Yahweh puede hablar en sueños, en visiones, pero Él tiene que hacer su parte, pero luego nosotros tenemos que hacer otra parte. Y el pueblo hoy está siendo engañado. Muchos dicen tener visiones, tener sueños, y no son de Yahweh. Muchos dicen tener palabra. No, Yahweh me dio una palabra tremenda. Ah, ¿sí? ¿Y esa palabra qué propósito tiene? ¿Esa palabra va a dar fruto en tu vida? Porque muchos hablan, muchos dicen, muchos ven, pero realmente pocos están en la verdad. Por eso muchos están ciegos espirituales y esos ciegos dicen que ellos ven, que tienen sueños, que tienen visiones, que tienen revelaciones. Muchos están sordos y hablan, pero creen que hablan porque Yahweh les está dando palabra, y Yahweh no les está dando palabra. Muchos dicen escuchar la voz de Yahweh, pero están mudos espirituales. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que tener cuidado porque hay muchos que están caminando errados. No podemos confiar en cualquier persona. Que alguien venga y diga, yo soy pastor, yo soy moré, yo conozco las raíces hebreas, yo conozco la Biblia en el hebreo, yo soy cristiano hace 40 años. La diferencia acá dentro del pueblo de Yahweh son los frutos espirituales. Por eso nosotros tenemos que aprender a no confiar en cualquier persona. A que si venga alguien y te dice, yo tuve una visión sobre usted, sobre vos, yo tuve un sueño, Yahweh me dio una palabra para usted, Yahweh le dice esto y esto a usted. Si alguien viene así, hay que orar, hay que pedir confirmación. Y hasta que Yahweh no te lo confirma, no lo puedes tomar o creer. Porque hay mucho engaño dentro del pueblo de Yahweh. Hay muchos que son videntes, pero son ciegos espirituales. Hay muchos que dicen que claramente Yahweh los habla, pero son mudos espirituales. ¿Y qué sucede? Luego están los sordos. No, yo escucho la voz de Yahweh, y en realidad no están escuchando la voz de Yahweh. Están escuchando la voz del enemigo. Y yo siempre digo que la fuente es la relación que uno tenga con Yahweh. Si uno no tiene una relación con el Padre, nunca vamos a poder discernir la voz del Espíritu de Yahweh. Porque si no, muchos se van a ser engañados en los últimos tiempos. Van a caer en engaño. Y él me decía, Yahweh me decía a través de este mensaje, muchos de mi pueblo están ciegos, sordos y mudos. Están ciegos porque no pueden ver el mundo espiritual. No tienen vista. No se está dando cuenta de lo que está pasando en el mundo espiritual. Hay personas que no pueden discernir el mundo espiritual.
Uno le habla de guerras espirituales, ataques espirituales, de opresión, de trabajos, de brujería, de amarre, de demonios, de espíritus oscuros, de potestades. Y el que no conoce el mundo espiritual dice, no entiendo, no comprendo o no cree. ¿Por qué? Porque está ciego espiritualmente. Porque no tiene una apertura al mundo espiritual. Muchos no oyen la voz de Yahweh. El demonio le está hablando. No le está hablando Yahweh. ¿Por qué? Porque tienen en sí los oídos totalmente tapados, los oídos espirituales. No pueden escuchar la voz del Espíritu de Yahweh. Y otros no tienen la capacidad de dar palabra de vida, palabra de bendición. ¿Por qué? Porque están mudos espiritualmente. Tienen la lengua espiritual pegada. Y cuando hablan, el Espíritu de Yahweh no respalda. Y hay muchos que están en las redes siendo mudos espirituales, que dicen tener palabra de Yahweh, que predican, que enseñan, pero tienen el paladar pegado con la lengua espiritual, porque es palabra de hombre, porque es doctrina de hombre, y no es la de Yahweh a través de su Espíritu. ¿Y por qué sucede esto? Por falta de intimidad con el Padre. ¿Por qué sucede esto? Por darle lugar al pecado y creernos que somos santos y creemos que somos ungidos y en realidad estamos siendo engañados por Satanás. Miren lo que dice Génesis 6. Génesis 6 nos habla de la maldad de la humanidad en la tierra, antes de que Yahweh destruya la tierra con un diluvio. Yahweh dice en la Escritura que vio tanta maldad, que Él dijo, no peleará mi espíritu con el hombre, no chocará. Aquel que dice tener a Yahweh y a su espíritu, tiene que tener frutos espirituales. Y muchos dicen tener a Yahweh, muchos dicen tener la verdad, su espíritu, pero no hay frutos espirituales. Entonces están en la carne, están en pecado. Y aquel que está en la carne y en pecado, el espíritu Yahweh no puede fluir, no puede manifestarse. Y eso lo podemos ver desde el principio de la creación. Por eso Yahweh exhortaba a su pueblo a través del profeta Isaías, capítulo 42, versículo 18. Así dice Yahweh, sordos, oigan, ciegos, miren y vean. ¿Y a qué se refería? Al pueblo que estaba totalmente cegado, ciego, y a aquellos que estaban atados. Isaías 42, 7 dice, Yahweh te ha ungido para abrir los ojos de los ciegos, cárcel de los presos, prisión a los que viven en tinieblas. Es decir, que Yahweh trae libertad a su pueblo, físicamente hablando. Los ciegos ven, los en sí mudos hablan y los sordos pueden oír, pero también significa de que luego lo haría espiritualmente, a través del nuevo pacto, a través del sacrificio de Yahshua. Por eso dice el salmista 146, versículo 8, Yahweh abre los ojos de los ciegos, levanta al caído y ama a los justos. Todos los milagros que Yahweh hacía en el antiguo pacto sobre los ciegos, sobre los mudos y sobre los sordos, era un reflejo de lo que vendría en un nuevo pacto, que luego sería espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando Yahshua vino, Él vino a traer vida. Él vino a vencer el pecado. Y por medio del pecado estábamos en esclavos, estábamos en tinieblas. Pero por medio del sacrificio de Yahshua, Él vino a traernos libertad y sanidad. No sanidad física nada más, sino espiritual. Y vemos que sigue diciendo Isaías 29, 18. Y llegará el día que los sordos oirán mi palabra. Y los ciegos verán. Está profetizando Isaías. Yahweh está hablando a través del profeta. Y llegará el día, ¿cuándo? En el nuevo pacto. Cuando Yahshua vendría.
No solo recibirán el milagro físico, sino espiritual. ¿Por qué? Porque el ver el mundo espiritual, el escuchar la voz de Yahweh y el soltar la palabra de Yahweh, la palabra viva y eficaz, es una bendición, es un milagro que no muchos lo pueden hacer. Por eso, Yahweh, a través de este mensaje, dice: muchos de mi pueblo están ciegos, están mudos y están sordos. Y sigue diciendo, Job 32:8, el hombre tiene un alma y el Creador sopla sobre él y le da entendimiento. Y este mensaje es un mensaje para que ustedes puedan pedir a Yahweh entendimiento. Porque todo hijo e hija de Yahweh tiene que tener los sentidos espirituales abiertos. Tienen que ver el mundo espiritual. Tienen que escuchar la voz de Yahweh a través de su espíritu. Y tienen que hablar la palabra de vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él quiere. No solamente que nosotros lo hagamos físicamente. ¿Por qué? Porque es importante entender, comprender y vivir el mundo espiritual. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 2:14. Miren lo que dice Pablo: el hombre natural no conoce las cosas del Espíritu de Yahweh. ¿Quién es el hombre natural? El que no conoce a Yahweh. El hombre o mujer que no nació de nuevo, que no aceptó el sacrificio del Mesías, que no tiene el espíritu de santidad. Ese es el hombre natural, la mujer natural. No conoce las cosas del Espíritu de Yahweh. Ahora, ¿cuáles son las cosas del Espíritu de Yahweh? El mundo espiritual, el reino de los cielos, las verdades espirituales, los principios espirituales. Porque para él, el mundo espiritual, el reino de los cielos, el reino de las tinieblas, es, dice Pablo, locura. Por eso aquel que tiene visiones, sueños de parte de Yahweh, y realmente lo tiene, no puede compartir con alguien que no lo entiende, o alguien que es natural, o alguien que está ciego espiritualmente. No te van a creer, no lo van a aceptar o se van a burlar. ¿Por qué? Porque el que es espiritual siempre se va a conectar con el espiritual. El espiritual nunca va a conectarse con un carnal. Porque la carne y el espíritu son enemistad, dice Pablo en Gálatas. Por eso dice, el hombre natural no conoce las verdades espirituales del Espíritu de Yahweh, porque para él son locura. Porque no lo entiende, porque las obras del Espíritu de Yahweh se discierne espiritualmente. ¿De qué manera nosotros podemos ver el mundo espiritual? A través del Espíritu de Yahweh. ¿De qué manera nosotros podemos soltar palabra de vida, palabra de bendición a través del Espíritu de Yahweh? ¿De qué manera podemos escuchar la voz de nuestro Padre a través del Espíritu de Yahweh? Pero aquel que no tiene el Espíritu de Yahweh y aquel que no fluye en el Espíritu de Yahweh no puede ver, no puede hablar y no puede escuchar el reino de los cielos, el reino de Yahweh. Y hay mucho pueblo de Yahweh que no tiene los sentidos espirituales abiertos, porque le falta que el Espíritu de Yahweh se manifieste. ¿Y por qué pasa eso? Por el pecado, por la religión, porque no le dan lugar al Espíritu de Yahweh. Hay congregaciones que no le dan lugar al Espíritu de Yahweh, porque el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad de Yahweh, es el que nos capacita, es el que nos prepara, es el que nos enseña. ¿Para qué? Para ser hombres y mujeres espirituales para Yahweh. Muchos hermanos no tienen los sentidos espirituales abiertos. Por eso están ciegos, por eso están sordos y están mudos.
Y podemos ver otro ejemplo que Pablo está diciendo acá, 1 Corintios 2:11. Nadie conoce los pensamientos de Yahweh. ¿Quién conoce los pensamientos de Yahweh? ¿Quién conoce los pensamientos del Creador? Solo el Espíritu de Santidad de Yahweh. Y Pablo lo entendía muy bien. Solo el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de Santidad, es el que conoce los pensamientos de Yahweh. Porque los pensamientos de Yahweh con nuestros pensamientos son tan distantes, tan lejanos como del primer cielo a la tierra. ¿De qué manera podemos conocer los pensamientos de Yahweh? ¿De qué manera podemos saber lo que a Él le gusta, lo que no le gusta? ¿De qué manera podemos saber su voluntad? A través de su Espíritu. Por eso muchas veces hay personas que tienen situaciones en su vida, problemas, y no saben discernir qué es lo que les está pasando. Y no estoy diciendo que Yahweh haga silencio, o que Yahweh diga no, o diga sí. Sucesos que suceden por falta de discernimiento de espíritu. Por falta de que el Espíritu de Yahweh se manifieste y no puedan ver el mundo espiritual, no puedan escuchar la voz del Padre y no puedan tener la palabra viva en su boca. Por eso Lucas 7:22, ahí hablaba Yahshua y dice: cuenten todo lo que han visto, los ciegos recibirán la vista, los cojos andarán, los leprosos serán sanos, los sordos oirán y los muertos resucitarán. Porque este es el evangelio que es para los pobres, para los necesitados. ¿Por qué Yahshua hacía estos milagros? Los ciegos veían, los sordos escuchaban, los mudos hablaban. Porque era una enseñanza de lo que Él quería que los hijos de Yahweh hagan y lo que sus discípulos hagan en el plano espiritual. Los sentidos espirituales abiertos. Que puedan ver el reino de los cielos. Cuando Yahshua se presentó, dijo: el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y ellos, con los ojos naturales, no comprendieron lo que quiso decir. Pero con los ojos espirituales, sí. Porque ellos luego entendieron. ¿Luego de qué? Luego de Shavuot. Luego que descendió el Espíritu de Yahweh en Hechos 2, sobre los discípulos, sobre todos los que estaban reunidos, fue revelado todas las cosas a ellos. Pudieron empezar a tener vista espiritual, pudieron tener palabra de vida, y ya no eran mudos espirituales, y podían en sí escuchar la voz de Yahweh a través de su Espíritu. La voz del Mesías a través del Espíritu. Por eso Él le dejó un ejemplo. Los ciegos van a ver, los sordos van a oír, los mudos van a hablar, y así va a suceder cuando el Espíritu de mi Padre descienda y todos los hijos de Él van a tener los sentidos espirituales abiertos. Los milagros de Yahshua, refiriéndose a los ojos, a los oídos y a la boca, era un ejemplo de lo que sería el plano espiritual. Miren lo que dice Juan 9:39. Dijo Yahshua: no he venido a este mundo para traer juicio, sino para los que no vean, vean. Y no se refería al plano físico nada más, sino al plano espiritual. Para que no vean vean, no solo físico, sino el mundo espiritual, el reino de los cielos, y también el reino de las tinieblas. Y para los que ven, miren lo que dice Yahshua: y para los que ven se vuelvan ciegos. ¿A qué se refería? Para los que ven, para los que
muchos creen que ven el mundo espiritual y las verdades espirituales, que eran los fariseos, se refería a los fariseos, queden ciegos, no comprendan, no entiendan. Por eso Yahshua hablaba, se manifestaba, enseñaba, y los fariseos se rasgaban los vestidos. No puede ser, no se entiende lo que está diciendo este hombre. ¿Cómo puede ser? Estaban velados, estaban ciegos. Por eso muchos judíos tuvieron que estar ciegos para que se cumpliera la profecía y se cumpliera el nuevo pacto, para que la sangre de nuestro amado Mesías sea derramada en su muerte. Por eso él hacía milagros físicos enseñando verdades espirituales. Miren lo que sucedió cuando Yahshua se le revela a Pablo. Hechos 26, versículo 18. Levántate, yo te escogí para que abra los ojos a los ciegos, no solo físicamente, sino espiritualmente. Y este es el propósito del ministerio de Senda Antigua, que todos los que están ciegos espiritualmente comiencen a ver el mundo espiritual. Comiencen a ver el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Que todos los que están sordos espiritualmente comiencen a escuchar la voz del Padre a través de su espíritu. Porque ese es el propósito que Yahweh ha establecido en este ministerio. Que todos los que están mudos espiritualmente, que no tienen palabra de Yahweh, comiencen a predicar, a enseñar, comiencen a soltar palabra de vida. Porque saquémonos de la costumbre que total el pastor Eric Teixeira, total el hermano Eric, predica y enseña, ya está. No, lo que yo hago, que es lo que hago de parte de Yahweh, enviado por Yahweh, vos también lo tenés que hacer. Vos también tenés que predicar, tenés que enseñar de diferentes formas, de diferentes recursos, como uno pueda, porque ese es el llamado que Yahweh nos da a cada uno de nosotros. Ver el mundo espiritual, escuchar la voz del Padre y soltar y enseñar y predicar la palabra viva. Por eso dice ahí, Yahshua a Pablo le dice, te escogí para que abras los ojos de los ciegos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Para los que están en tinieblas, que están cegados, pasen a la luz y vean el mundo espiritual. Vean el reino de mi Padre, vean las verdades espirituales. Y el poder de Satanás sea quitado, para que reciban por medio de la fe el perdón de pecados, santificación, salvación y vida eterna. Y ese fue el llamado de Pablo. Pablo fue llamado a traer restauración, a traer luz, salvación, a traer en sí el misterio del Evangelio a las tribus dispersas entre las naciones, a Efraín. Por eso Yahweh en el antiguo pacto siempre él hablaba que los ciegos iban a ver, que los mudos iban a escuchar, que iban a hablar, que los sordos iban a escuchar y que los mudos iban a hablar. ¿Pero por qué? Porque estaba dando un ejemplo de lo que sería en un plano espiritual. ¿Conocen a alguien que no puede ver físicamente? ¿Conocen a una persona que no puede escuchar? ¿Una persona que no puede hablar? Yo conozco gente así. Y la verdad que son valientes, dan ejemplo, porque no es fácil vivir con sentidos comunes que podemos tener nosotros, vivir cada día sin ellos. Imagínense espiritualmente. Un hijo de Yahweh, una hija de Yahweh, que no puede ver el mundo espiritual. Está a la merced de Satanás. El que no puede ver el mundo espiritual está como carne de cañón. Está para que Satanás venga y le corte la cabeza. El que no puede escuchar la voz del Padre, el que está sordo espiritualmente, es un peligro, porque puede tomar decisiones que no es la voluntad del Padre.
Y puede venir y decir, no, Yahweh me habló, Dios me habló y me dijo esto, y Yahweh no le dijo nada. Y después vienen las consecuencias. Y después están las personas que sueltan palabras, que hablan, que predican, pero no tienen la palabra viva, no tienen la palabra de Yahweh, guiada por el Espíritu de Yahweh. Cualquiera puede agarrar un versículo y leerlo, cualquiera puede predicar, pero si no tiene la unción del Espíritu de Yahweh, de nada sirve. Por eso Yahweh, a través de este mensaje, le está hablando mucho de sus hijos, y perdonen lo que voy a decir, pero que Yahweh ya no quiere que sean inútiles espirituales. Porque el que es ciego, el que es sordo y el que es mudo espiritual es un inútil espiritual. ¿Y quién es alguien inútil? El que no sirve, no es útil, no puede dar fruto, no puede llevar luz, no puede marcar la diferencia. Y hay muchos dentro del pueblo de Yahweh que están así. Y acá no se trata de saber hablar, saber predicar, de tener carisma, de estudiar. No, acá se trata de rendirnos completamente a Yahweh, ser llenos del Espíritu de Él y dejar que Él nos use. Porque Moisés fue llamado y era un hombre que era tartamudo. Tenía limitaciones físicamente. Era un hombre que tenía problemas y fue libertador del pueblo hebreo. Pero ¿qué es lo que sucedió? Fue usado por el Espíritu de Yahweh. Por eso, miren lo que dice Éxodo 4:11. Así dice Yahweh: ¿quién ha creado la boca del hombre? ¿Quién hace al hombre sordo? ¿Quién hace al hombre mudo? ¿Y qué le da vista al ciego? Miren lo que Yahweh le dice a Moisés. ¿Quién ha creado la boca del hombre? No, pero ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a hablar? ¿Qué le voy a decir al faraón? ¿Quién ha creado la boca del hombre? Dice el salmista, abre tu boca, dice Yahweh a través del salmista, y yo la llenaré. ¿Quién es el que predica, enseña todas las semanas durante 5 años en el ministerio de Hacienda Antigua? ¿Quién lo hace? O los hermanos que sirven también conmigo en el ministerio. ¿Quién lo hace? ¿Lo hacemos nosotros? No, lo hace Yahweh a través de su Espíritu. Porque el Espíritu de Yahweh es el que capacita. El Espíritu de Yahweh es el que habla. El Espíritu de Yahweh es el que enseña. Todos estos mensajes que el Padre ha dado, más de 600 mensajes en 5 años, son mensajes que vienen del Padre a través de su Espíritu. Y cuando nosotros aprendemos a dejar que el Espíritu de Yahweh fluya y Él haga las cosas cambian. Las vidas son transformadas. Muchos reciben milagros, muchos reciben sanidades, muchos reciben bendiciones. ¿Por qué? Porque lo hace uno, lo hace el hombre, no, lo hace Yahweh a través de su Espíritu. Y Yahweh le decía a Moisés, ¿quién ha creado la boca del hombre? ¿Quién hace que el hombre sordo escuche? Que el que es mudo hable. Yo, el yo soy, dice Yahweh. ¿No soy yo acaso? Le dice Yahweh a Moisés. Es decir, aunque vos tengas dificultades, yo te creé. Yo creé la boca, creé los oídos, los ojos, la vista. Por eso cuando Yahweh llama a Moisés, lo llama y le dice, Aarón te va a ayudar, pero sobre todo yo estaré contigo. ¿Y qué significa yo estaré contigo? El Espíritu de Yahweh estaba con Moisés y estaba con Aarón. Por eso dice Jeremías 6:10, mi pueblo tiene oídos, pero están cerrados. Y no pueden escuchar lo que yo estoy hablando. Mi pueblo tiene ojos y no pueden ver lo que yo estoy haciendo. Mi pueblo tiene boca
pero no está soltando mi palabra de vida, mi palabra de bendición. ¿Qué estás haciendo con tus sentidos espirituales? ¿Qué estás haciendo? Escúchame bien lo que te voy a decir. Si vos tenés los ojos espirituales abiertos, no es para ver lo que está haciendo el hermano, lo que está haciendo la hermana, lo que está haciendo el pastor, con quién habla, con quién sale, a dónde va, a dónde viene. Si vos tenés los ojos espirituales abiertos, no es para estar chusmeando lo que hacen los demás, o lo que hace el pastor, el siervo, el hermano, la hermana, el moré, quien sea. Si vos tenés los ojos espirituales abiertos, es para que vos aprendas a entender y vivir el mundo espiritual, el reino de la luz, para saber cómo funciona, y el reino de las tinieblas. Si vos tenés los oídos espirituales abiertos, no es para que vengas con otra persona, con otro hermano, con otra hermana, vayas o venga alguien y te diga, no sabes el hermano lo que hizo la hermana, lo que hizo el pastor, lo que hizo fulano, sultán. No, es para escuchar la voz de Yahweh. Y si Yahweh te dio una palabra, una boca viva, espiritual, es para que prediques su verdad, no para que estés murmurando y criticando, no para que estés juzgando a los demás. ¿Saben por qué, hermanos? Y yo voy a decir algo bien claro. Me han juzgado, criticado, me han en sí difamado, me han dicho de todo en este tiempo. Es más, hay muchas personas que quieren saber de mi vida, qué hago, qué dejo de hacer, con quién ando, si estoy casado o divorciado, si estoy viudo, si estoy por morirme, o tengo salud, o estoy enfermo. Quieren saber todo. Y saben, preocúpense de ustedes. Si Yahweh les pone carga sobre mí, sobre mi familia, sobre el ministerio, oren, porque es lo mejor que pueden hacer. Pero si ustedes ven el mundo espiritual, oren, no estén mirando y chusmeando donde no tienen que hacerlo. Si ustedes tienen los oídos espirituales abiertos, escuchen al Padre y hagan lo correcto. Y si tienen la boca abierta, no murmuren, no critiquen, no juzguen, ni a mí, ni al ministerio, ni a los hermanos, ni a nadie. ¿Por qué? Porque todo lo que sembramos cosechamos. Todo lo que sembramos cosechamos. Y nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, porque todo lo que hacemos seremos juzgados si no nos arrepentimos, si no nos ponemos a cuenta delante de Yahweh. Por eso este mensaje es un mensaje de exhortación para todo el pueblo, para que haga bien las cosas. Porque muchos tienen los sentidos espirituales abiertos, pero los están usando mal. Y esas cosas a Yahweh no le agrada. Si yo tengo dones espirituales, si yo tengo los sentidos espirituales en sí activados, yo tengo que usarlos para bien, para bendición, no para juzgar, criticar, sacarle el cuero a los demás, o para ver si el pastor está en santidad o en pecado, o está en tinieblas o está en la luz, o de qué hace y qué deja de hacer. No es así. Por eso dice Pablo, muchos de ustedes tienen los sentidos espirituales abiertos y muchos lo tienen ejercitados, y eso es madurez espiritual. Si vos tenés los sentidos espirituales activados y ejercitados, ¿qué significa ejercitados? Que lo usás bien, has alcanzado madurez. Y no hay mucha madurez espiritual dentro del pueblo de Yahweh. No lo hay. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que corregir, tenemos que reconocer lo que está bien y lo que está mal.
Por eso dice el profeta Isaías, capítulo 42, versículo 18. Sordos, dice Yahweh, sordos, oigan mi palabra. ¿De qué manera tus oídos espirituales se van a abrir si escuchás la palabra de Yahweh? La palabra viva, la palabra eficaz, la palabra que es más cortante que una espada de doble filo. Es la palabra que Yahweh tiene desde el principio de su creación, que su palabra es su Hijo. Si vos escuchás su palabra, si vos abrís tu corazón, abrís tu mente, esa palabra va a hacer que esos oídos espirituales se activen. Y ahí vas a empezar a escuchar la voz de Yahweh. Yahweh dice, ciegos, miren a mi Hijo. Miren su sacrificio. Miren a mi espíritu que yo les he regalado. Les he dado un regalo por medio del sacrificio de mi Hijo, que es mi espíritu. Si vos mirás el sacrificio de Yahshua, por lo que Él hizo por vos, si vos mirás al Espíritu de Yahweh y le dejás que entre a tu vida y te transforme, vas a empezar a ver el mundo espiritual. Vas a empezar a comprender el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y Yahweh dice a través del profeta, mudos, prediquen mi palabra, dice Yahweh. Suelten mi palabra. Predica a tiempo y fuera de tiempo, porque mi palabra está siendo predicada sobre mi pueblo, dice Yahweh. Y muchos no están oyendo lo que yo estoy diciendo. Pero si todo aquel que escuche mi palabra y la crea, sus oídos espirituales se activarán. Yo estoy hablando a través de mi espíritu, pero no están dejando que mi espíritu obre, dice Yahweh. Pero si dejan que mi espíritu obre y entre en sus vidas, van a empezar a ver el mundo espiritual. Y si dejan que mi palabra sea soltada a través de su boca, no van a ser más mudos espirituales. Y esto es lo que Yahweh dice a su pueblo. Por eso, dice Mateo 13:15, porque mi pueblo no escucha mi voz, no ven lo que estoy haciendo y no creen en mi palabra. Por eso es tiempo de alinearnos con Yahweh. Es tiempo de corregirnos. Es tiempo de arrepentirnos de las cosas que venimos haciendo mal. Si ya tenés los sentidos espirituales ejercitados y activados, usalos bien. No los uses mal. Porque vas a tener que rendir cuenta delante de Yahweh. Y si tus sentidos espirituales están nulos, están apagados o están muertos, tenés que hacer lo que Yahweh te dijo a través de Isaías 42:18. Escuchá su palabra, cree en su Hijo, deja que su Espíritu entre en tu vida y vas a empezar a oír la voz de Yahweh, vas a empezar a ver el mundo espiritual y vas a empezar a soltar la palabra de vida de Yahweh donde Él te mande. Así que damos gracias a Yahweh por este mensaje, un mensaje de exhortación, un mensaje donde necesitamos reconocer que el pueblo de Yahweh se tiene que alinear y el pueblo de Yahweh tiene que tener los sentidos ejercitados, los sentidos espirituales. Yahweh ya no quiere que veamos como cualquier ser humano ve en este mundo, siempre ver lo físico. Por eso dice claramente la palabra, caminen por fe, no por vista. Sin fe es imposible agradar a Yahweh. ¿Qué es caminar por fe? Caminar espiritualmente, bajo el reino de los cielos, la luz. Poder ver el mundo espiritual, poder escuchar la voz de Yahweh y poder soltar la palabra de Yahweh
la palabra viva, la palabra eficaz. Amén. Así que damos gracias al Padre. Compartan este mensaje. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh pueda dar fruto en tu vida a través de esta palabra, que te pueda corregir, te pueda llevar al nivel que Él quiere sobre tu vida. Mañana estaremos con la escuela del ministerio. Vamos a estar con otra clase más, va a ser de gran bendición. Vamos a ver el primer cielo, vamos a estudiar el sol, las estrellas, vamos a estudiar la luna, vamos a estudiar los límites de la tierra, el primer cielo que es la cúpula, vamos a estudiar todo eso, se va a complementar con la clase que vimos la semana pasada sobre cómo Yahweh creó la tierra. Así que no te lo pierdas, va a ser de bendición. Y el viernes estaremos con otro mensaje también que el Padre ha dado y también va a ser de gran bendición. Así que Yahweh les bendiga a todos. Seguimos adelante en el Ministerio de Senda Antigua. Como siempre les digo, gracias a todos los hermanos que apoyan el ministerio y siempre a través de oraciones y a través de ofrendas es la única manera que nos pueden ayudar para que el ministerio siga adelante. Sabemos que de esa forma el ministerio puede seguir adelante a través de las oraciones y a través de las ofrendas. Así que gracias a todos los hermanos que siempre están apoyando el ministerio. Y que nunca se olviden de que esos son los dos medios de poder ayudar y seguir adelante con el ministerio. Yahweh te bendiga y nos vemos pronto en otro mensaje en vivo. Bendiciones. Shalom.